¿Qué tal? Buen día, compañeros. En esta ocasión vamos a tener la última clase del módulo de matemáticas. Sí, vamos a ver cómo darle solución a ecuaciones de segundo grado, sí, ecuaciones cuadráticas. Si recuerdan la clase anterior, nosotros habíamos aprendido a poder factorizar este tipo de ecuaciones, sí. Poder factorizar con la intención de poder encontrar la solución a dichas ecuaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de darle solución a una ecuación de segundo grado, pues habla de encontrar el valor que satisface la ecuación. ¿De acuerdo? En este caso pues, sería el valor de x o de la variable que tengamos en dicha ecuación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, atendiendo a ese tema, pues vamos a tener dos posibles formas de poder darle solución a ecuaciones de segundo grado. Sí, como lo habíamos visto en la clase anterior, una es factorizando y que la factorización pues nos dice que vamos a convertir dicha ecuación cuadrática, la vamos a convertir a una multiplicación, ¿de acuerdo? Solamente es cambiarla de forma. Y mediante este cambio de forma, podríamos encontrar nosotros una solución rápida, ajá, que satisface dicha ecuación. Cuando no se puede factorizar, ajá, nosotros vamos a tener una ecuación, ¿de acuerdo? Una ecuación que se llama ecuación general para ecuaciones de segundo grado. ¿De acuerdo? Esta ecuación nos permite poder calcular el valor de x sustituyendo ciertos valores. Esa ecuación es esta que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación general que vamos a utilizar para poder darle solución. Pero como nosotros ya sabemos factorizar, pues ahora vamos a ver cómo es que se saca el valor de una ecuación de segundo grado factorizando, ¿de acuerdo? Para eso les traigo aquí el primer ejemplo. Este primer ejemplo. ¿Sale? Vamos a resolver el primer ejemplo mediante una factorización y posteriormente vamos a hacerlo con factorización y aplicando la fórmula general y por último aplicando la ecuación general, ¿de acuerdo? Bien, si ustedes recuerdan, para poder factorizar, pues había que seguir una serie de pasos, ¿verdad? Una serie de pasos muy sencillos que pues nosotros ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, atendiendo a esos pasos, pues vemos que mi factorización está muy sencilla, ya que el segundo signo de la ecuación es positivo, por lo tanto de aquí pongo muy positivo. Positivo por positivo me da positivo. Ahora debo de encontrar dos números que sumados entre sí me den 6 y que multiplicados entre sí me den 9. Ah, pues muy sencillo. Esto va a ser igual a 3. Y una vez que tengo la factorización, únicamente tengo que igualar a cero, ¿verdad? Ahora agarramos cada uno de los binomios, ¿sí? En este caso x más 3 e igualamos a cero y también el otro binomio, x más 3. Y esto es igual a cero, ¿de acuerdo? Lo único que tendríamos que hacer es poder despejar dichas ecuaciones, ajá. Estos tres puntitos que estoy poniendo significan, por lo tanto, al momento de despejar, pues me queda que x es igual a menos 3. Y en la segunda, x va a ser igual a menos 3. ¿Por qué vamos a tener que hacerlo dos veces? Porque las ecuaciones de segundo grado nos dicen que tienen una o dos posibles soluciones. ¿De acuerdo? En este caso solamente hay un número que satisface dicha ecuación. Ajá. Entonces vemos que el menos 3 es el que cumple con esta ecuación. Quiere decir que al momento nosotros de sustituir acá nuestra ecuación con ese valor, pues nos debe de dar cero, ¿cierto? Entonces decimos menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 9, eso me tiene que dar cero, ¿cierto? Pues muy bien, lo vemos. Menos 3 por menos 3 me va a dar 9 positivo. 6 por menos 3 me va a dar menos 18. Más 9 me va a dar, eh, ok, en esta parte sería 9 más 9, 18 menos 18, quiere decir que esto da cero. Por lo tanto, mi igualdad es correcta y este valor satisface dicha ecuación. ¿Ok? Entonces tenemos un caso en el que solamente encontramos un número que satisface dicha ecuación. Ajá. Habrá otros casos en los que probablemente haya dos o habrá casos en los que no tenga solución. ¿De acuerdo? Muy bien, esto es atendiendo con la factorización, que es lo más sencillo que podemos encontrar, pero habrá ocasiones en las que no podamos, no sepamos factorizar o simplemente no tenga una factorización
dicha ecuación, entonces vamos a atender el segundo caso. Segundo caso, tenemos esta ecuación. Vamos a hacerlo primero por factorización y después aplicamos nuestra fórmula general que tenemos aquí arribita. ¿De acuerdo? Para factorizar, pues muy sencillo, seguimos nuestros pasos que vimos la clase pasada. Ajá. Y pues sacamos la raíz del primero, ponemos el signo del segundo término, multiplicamos este signo por este signo para sacar el signo del segundo binomio. Y ahora buscamos dos números que sumados entre sí y multiplicados entre ellos nos dé primero 6 y después 8 respectivamente, ¿verdad? Entonces en este caso sería 4 y 2. 4 más 2 me da 6 y 4 por 2 me da 8. Correcto. Esto lo igualamos a 0. Ajá. Y me dice que x va a ser x más 4 va a ser igual a 0. Ajá. Este es el primer binomio. Después agarramos el segundo binomio. X más 2 me va a dar igual a 0. En este caso, pues tenemos que x va a ser igual a menos 4. Ajá. Y aquí, por lo tanto, también va a ser x es igual a menos 2. Por lo tanto, vamos a tener una x1 y una x2. X subíndice 1 es igual a menos 4 y x subíndice 2 es igual a menos 2, ¿vale? Quiere decir que estos son los dos posibles resultados que satisfacen dicha ecuación. Sí, lo único que habría que corroborar es que efectivamente cumplan, ¿verdad? Entonces sustituimos y nos tiene que dar esto de acá, 0, tanto con menos 4, tanto como con menos 2, ¿de acuerdo? Eso lo van a realizar en su casita, ¿sale? Y esta es la manera de poder hacerlo con la factorización. Como acaban de ver, es un método muy sencillo, ¿sí? Escasos 3, 4 pasos, pero ahora vamos a realizarlo aplicando nuestra fórmula, ¿de acuerdo? Aplicando nuestra fórmula me dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Ok, para poder atender a esta ecuación, yo debo de tener ordenada mi ecuación en esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí es la forma que yo debo de atender para poder sustituir y conocer tanto el valor de A, tanto el valor de B y tanto el valor de C, que son son las variables que debo de sustituir en mi ecuación para poder aplicarlas, ¿cierto? Ok, si ustedes se dan cuenta, mi ecuación ya está ordenada en ese tipo, de esa forma, perdón. Ajá, donde primero es el exponente al cuadrado, después el exponente lineal y después la constante. Ok, entonces el valor de A, B y C va a corresponder al coeficiente que acompaña dicha variable y la constante, ¿de acuerdo? Atendiendo esa forma, pues nos dice que A, en este caso, va a ser 1. Siempre lo vamos a tomar con todo y su signo, ¿de acuerdo? En este caso, aquí en nuestra ecuación tenemos puros signos positivos, por lo tanto todos van a ser positivos, ¿verdad? Ahora, eh, aquí B es el coeficiente que acompaña a la variable x lineal, ¿verdad? Por lo tanto, la variable va a ser 6. Y por lo tanto, la constante es el número que se encuentra solito, va a ser 8. Ya conocemos el valor numérico de cada una de estas variables, que son las que involucra esta forma de la ecuación, que es la que tenemos aquí, y que interactúan en esta fórmula para poder encontrar el valor de x, ¿de acuerdo? Ahora, ya como sabemos estos valores, vamos a sustituir en esta ecuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me dice x va a ser igual a menos, que me indica mi fórmula, b. ¿Quién es b? Ah, es 6 menos 6. Ahora, más menos, ajá, más menos. Este más menos es para que nosotros podamos encontrar los dos posibles resultados, ajá. Entonces, más menos, porque una raíz tiene dos valores, ¿de acuerdo? Es por eso que se pone el más menos. B cuadrada, B vale 6. Entonces, 6 al cuadrado. Menos 4 por A vale 1, ¿sí? Por C, que vale 8. Muy bien. Aquí cerramos nuestra raíz. Y me dice que todo esto entre dos veces el valor de A, que A vale 1.
¿De acuerdo? Ahora sí tenemos puros números, es decir, que nosotros ya podemos empezar a sacarle los resultados a esta operación. ¿De acuerdo? Primero me dice menos 6, voy a poner mi más menos, el más menos lo voy a conservar hasta casi el final, ¿de acuerdo? Cuando queramos conocer el valor de x1 y x2. 6 por 6 me da 36. Ajá. Ahora menos por más, me va a dar menos. 4 por 1, 4 por 8 me va a dar 32, ¿cierto? Muy bien. Ahora todo esto me dice que entre 2 por 1 y 2 por 1 me va a dar 2. ¿De acuerdo? Seguimos resolviendo y me va a decir menos 6 más menos, ajá, raíz cuadrada de 36 menos 32. Esto me va a dar 4. Todo esto entre 2. Ok, ahora vamos a sacarle este valor. Vamos a seguir menos 6 más menos, ajá, más menos la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 pues ya sería 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 me da 4. Ok, y esto es entre 2. Por lo tanto, vamos a tener dos valores. El valor de x1, ajá, ahora sí, x1 y el valor de x2. Vamos a ver cuál es cuál, ¿de acuerdo? En primera instancia me dice, vamos para x1 vamos a ocupar el más y para x2 vamos a ocupar el menos. Me dice menos 6 más 2 entre 2. Ajá. Y para x2 vamos a ocupar el menos 6 menos 2 entre 2. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan, hace un momento, o si quieren pueden regresar el video tantito, cuando resolvimos esta ecuación mediante la factorización, nos dimos cuenta que en un resultado era menos 2 y otro era menos 4. ¿Vale? Vamos a ver si efectivamente nos dan esos resultados. Muy bien, quiere decir que x1 va a ser igual a menos 6 más 2 me va a dar menos 4. Ajá. Entre 2 va a quedar menos 4 entre 2 me va a dar como resultado menos 2. Efectivamente, nos dio el primer resultado. Ahora x2 va a ser igual a tener menos 6 menos 2 me va a dar menos 8. ¿De acuerdo? Entre 2 me va a dar igual a menos 4. Lo que quiere decir que efectivamente son estos valores. Y así es como resolvimos ahora nuestra ecuación, ajá, que aquí la tenemos, mediante nuestra fórmula general. Es decir, que si ustedes tienen problemas con la factorización, pues pueden aplicar directamente la fórmula general y esa nos va a resolver cualquier tipo de ecuación cuadrática, ¿sí? De segundo grado. O si se les facilita más poder factorizar, pues utilizamos la factorización, ¿de acuerdo? Estos son dos métodos bastante sencillos para poder resolver las ecuaciones de segundo grado. Si dan cuenta, a diferencia del primer caso, que fue en el que nada más tuvimos un solo valor que satisface dicha ecuación, ahora tenemos dos valores diferentes, ¿de acuerdo? Y lo que nos lleva a leer nuestro enunciado, ¿sí? Acerca de la solución de ecuaciones cuadráticas, en donde me dice que una ecuación cuadrática puede tener raíces no reales, ajá, que en este caso una raíz no real sería una raíz negativa, ¿sí? Porque no, las raíces no existen raíces negativas, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Una raíz real, que es el primer caso que vimos, donde sería solamente un solo número, ajá, fue el menos 3 me parece, y dos raíces reales, y las dos raíces reales son estos dos, ¿de acuerdo? Esos son los tres posibles casos que vamos a atender y que para poder utilizar nuestra ecuación de segundo grado y poder factorizar tenemos que atender la forma ax cuadrada más bx más c, que es igual a cero, que es esta que tenemos aquí, y que nosotros tenemos que ordenar nuestras ecuaciones de esta forma para poder encontrar el valor de a, b y c y poder factorizar, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver nuestro tercer caso. Ajá. En donde, bueno, ya vimos que cuando tiene una raíz real, ajá, que fue el primer caso, ahora en este caso vimos que tenía dos raíces reales y ahora vamos a ver el particular caso en el que
no tiene raíces reales. Ajá, donde la raíz es falsa, ¿no? Ok, o negativa. ¿De acuerdo? Sería este caso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, igualmente podemos factorizar. Vamos a aplicar únicamente ahora nuestra fórmula general. Y la fórmula general me dice que x va a ser igual a... Ah, bueno, vamos a poner primero cuál es el valor de A, cuál es el valor de B y cuál es el valor de C. ¿De acuerdo? A es el coeficiente del exponente al cuadrado, que en este caso es 1. B, ajá, va a ser el coeficiente de la variable lineal, en este caso es menos 1, ajá. Y la constante, que es el número solito, sería 10. ¿De acuerdo? Ahora sí, me dice menos B. B vale menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Ahora me dice más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que b cuadrada vale menos 1. Ajá, menos 1. Más, que diga menos 4ac. Ajá, 4 por a, que vale 1, por c, que vale 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, todo esto entre 2 por a, y a vale 1. Seguimos resolviendo, ya tenemos puros números, podemos resolver. Menos por menos me va a dar más, esto quiere decir que va a dar 1, más menos, ajá, raíz cuadrada de, perdón, aquí me falta elevarlo al cuadrado, según nuestra ecuación. Menos 1 al cuadrado me va a dar 1, ¿sí? Menos, menos por más, menos. Menos por más, menos. Aquí tenemos el menos. 4 por 10 me va a dar 40. ¿Ok? Y todo esto entre 2 por 1. Ok, ahora aquí viene lo interesante. Que vamos a tener 1 más menos, ¿sí? Raíz de 1 menos 40 me va a dar menos 39, ¿sí? Entre 2 por 1, 2, ¿verdad? Ahora, no hay raíces negativas, ajá. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a poner un ejemplo sencillo. Sabemos que la inversa de la raíz pues viene siendo la potencia, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, raíz de 25, ¿sí? Raíz cuadrada de 25, pues sería 5, ¿verdad? ¿Ok? 5, que al multiplicar yo 5 por 5, es decir, 5 al cuadrado, aquí vamos a ponerlo 5 al cuadrado, me daría 25, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. Muy bien. Quiere decir que para poder yo encontrar la raíz cuadrada, pues debo de encontrar un número que multiplicado por sí mismo, pues me dé ese valor, ¿verdad? Entonces, aquí, como me dice que tiene que ser el número multiplicado por sí mismo, si yo pusiese si menos 5 por menos 5, esto me daría igual a menos por menos más 5 por 5, 25. Es decir, en que todos los casos tienen que ser positivo en la raíz de cualquier número, ¿de acuerdo? Ese es el detalle, que te tiene que dar, que en todos los casos me va a dar positivo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera sacar raíz de menos 25, pues para poder yo tener ese valor tendría que ser menos 5 por 5, pero este menos ya hace que sean diferentes números, por lo tanto ya nos puede ser una solución posible. Es por eso que se dice que no hay raíces negativas. ¿De acuerdo? Entonces, si no tiene raíces negativas, quiere decir que no tiene solución esa ecuación. Ajá. Y es este caso particular que tenemos aquí, raíces no reales, ¿verdad? Entonces, hasta aquí podríamos decir que la solución a esta ecuación, pues diríamos que no tiene raíces reales, ¿de acuerdo? Y ahí terminaría nuestro procedimiento. Muy bien. Ahora, pues yo les voy a dejar una actividad, se las voy a mandar por el chat y pues ustedes van a resolver eh, dichas ecuaciones por ambos métodos, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos factorizar, lo vimos la clase pasada, ya vimos cómo se resuelve una ecuación de segundo grado mediante una factorización y aplicando nuestra fórmula general, ¿verdad? Que solamente es encontrar el valor de A, B y C y sustituir estos valores en nuestra fórmula.
y poder atender a cualquier caso. Vimos el caso en donde solamente existe un valor que satisface dicha ecuación. Vimos el caso en donde hay dos posibles valores, ajá, y donde no hay raíces reales. ¿De acuerdo? Por mi parte, esto sería todo y pues nos vemos hasta la próxima.